Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga en esta mañana y en este día también a todos los hermanos, amigos, compañeros de milicia en este caminar siguiendo a nuestro Señor. Es un hermoso día para poder tener comunión con el cuerpo de Cristo y poder acercarnos a las Escrituras para que las Escrituras puedan traer esperanza, vida a nosotros. Damos gracias al Señor por amanecer con vida. Damos gracias al Señor porque sus misericordias son cada mañana son nuevas. A pesar de cualquier situación que podamos estar viviendo, tristezas, fragilidades, crisis, porque somos humanos, somos seres que habitamos en esta tierra, por lo tanto, hay situaciones que son muy complicadas, que todos vamos a enfrentar, o algunos estamos o están enfrentando situaciones que tienen que ver con nuestra vida, con el alma, con tristezas, ¿por qué no decirlo? Tristezas en nuestro corazón, en nuestro ser, en nuestra vida. De eso se trata el cristianismo. El cristianismo se vive no desde el sitial de superhéroes, sino más bien de seres humanos débiles, llenos de dolores, situaciones complicadas, pero es en ese ser humano, en ese ser, donde la gracia de Dios se manifiesta para poder traer esperanza y traer la vida o la resurrección de Cristo a nuestro corazón. Siempre dando gracias al Señor por este medio donde podemos compartir las escrituras y podemos bendecir a muchos amigos y a muchos hermanos que están en sintonía en este momento para recibir el consejo del Señor, para recibir una dirección del Señor, para recibir una palabra de fundamento. Siempre lo he dicho, todos nosotros en el cuerpo de Cristo tenemos algún don, algún talento, alguna medida de gracia y considero en la humildad del Señor que el Señor me ha llamado a este servidor para enseñar las escrituras, para poder trabajar con el fundamento de Cristo en el corazón de muchos hermanos que por gracia del Señor estamos pastoreando. Y esa es la razón del día domingo y el día jueves, poder compartir las escrituras. No tenemos el templo físicamente para reunirnos con frecuencia, pero tenemos este medio para poder acercarnos a muchos amigos y muchos hermanos para compartir de Cristo el Señor, para compartir el alimento que viene del cielo, para compartir a Cristo nuestro Rey, nuestro Señor, que tanto bien hace a la vida del hombre, de la mujer, de los niños. Gracias damos al Señor por aquellos que ya están en este momento conectándose a este medio, en este momento para poder compartir las escrituras. Hoy día vamos a tener la cena del Señor, nos vamos a acercar a la mesa del Señor para tener un tiempo de comunión. Pero yo quiero en esta mañana compartir las escrituras, quiero compartir la palabra y quiero compartir una enseñanza que sin duda va a traer mucha bendición a tu vida, a mi vida y a la vida de muchos amigos y hermanos que están en sintonía. Quiero compartir
en el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Lucas, si tienen las Escrituras, Evangelio de Lucas, capítulo 24, el Evangelio de Lucas, capítulo 24. Si tuviera que dar algún título a esta reflexión, yo le pondría esta reflexión: ante la crisis, miremos a Cristo el resucitado. Ante la crisis, miremos a Cristo el resucitado. Capítulo 24 de Lucas, capítulo 24 de Lucas. Vamos a leer varios versos para ir explicando los versos y aplicando la palabra a estos días. En el nombre del Señor, vamos a abrir las Escrituras y que las Escrituras puedan traer vida a nuestros corazones. En el nombre del Señor. Capítulo 24 de Lucas. El verso 13 dice así en el nombre de nuestro Señor: y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iba hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Vamos a dejar estos 3 versos para ir explicando algunas realidades de este relato. Primero, el relato habla de 2 seguidores de Cristo. 2 seguidores de Cristo que han perdido el rumbo en su vida. Habían seguido a Cristo con gran ilusión, pero después de ver al Maestro crucificado, viene el desánimo. Todas sus esperanzas se habían esfumado, dejando vacío su corazón. Dice el verso 13: he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. 2 seguidores de Cristo. Estos seguidores de Cristo, dice el relato, que iban a una aldea llamada Emaús, y el 14 dice que iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Estos seguidores de Cristo, de una u otra forma, uno puede sentir una empatía con estos seguidores del Señor, porque todos pasamos por momentos así en nuestra vida: crisis de fe, momentos donde no vemos claridad, momentos en donde viene la confusión, momentos en donde perdemos la visión. Estos caminantes, estos discípulos, van hablando y dice el pasaje de todas aquellas cosas que habían acontecido. ¿Qué había acontecido? Jesús, el Señor, había muerto.
¿Qué más había acontecido? Ellos habían visto los milagros y habían visto las señales y habían sido testigos oculares del ministerio terrenal de Jesús nuestro Señor. Sin embargo, van de regreso a Emaús, pero van con desánimo, van con desesperanza. Van estos caminantes a Emaús totalmente en una crisis de fe, en una crisis profunda de fe. El verso 14 es muy interesante. Hablando entre sí de aquellas cosas que habían acontecido. Ese hablar entre sí es un hablar de confusión. Es un diálogo permeado por la duda, permeado por la falta de fe, por la crisis de fe. Amigos y hermanos, estos dos discípulos muestran la realidad de muchos discípulos. Nosotros podemos sentir empatía con estos discípulos. Con facilidad nos sentimos identificados con estos dos discípulos. Son muy semejantes a nosotros, muy humanos. Ellos han visto el aparente fracaso de Jesucristo el Señor y reaccionan en este momento como tú y yo podemos reaccionar, abandonando todo y volviendo a su vida tranquila, cómoda de Emaús. Y como dije anteriormente, estos dos discípulos posiblemente habían visto los milagros de Cristo, habían gozado de su presencia, habían saboreado sus enseñanzas, incluso habían repartido los panes, habían tocado al maestro, pero ahora, en este momento que van regresando a Emaús, todo había acabado. Cristo estaba muerto. Fue un fraude. Fue solamente una ilusión. Fue solamente un engaño. Vuelven a Emaús totalmente arruinados, totalmente sin fe. Perdieron la fe porque aquel hombre llamado Jesucristo había muerto. Y ellos habían sido testigos de la vida de este hombre llamado Jesucristo. Regresan a Emaús vacíos, insatisfechos. En el fondo, estos caminantes saben que les falta algo, o mejor, les falta alguien por quien vivir. Y en medio de este desánimo, en medio de esta crisis de fe, en esta situación tan humana, entienda bien, tan humana, algo sucede
en este relato. Nuevamente, iban a Emaús e iban hablando entre sí de todas las cosas que habían acontecido. Van hablando. Y ese hablar se transforma en una discusión. Pero ¿cómo es posible? Si él dijo que iba a resucitar, si él dijo que él era la vida, si él dijo que él era la esperanza de Israel. Ponga atención en el capítulo 24, en el verso 21, perdón. Pero nosotros esperábamos que era él el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Pero si él era la esperanza, él iba a redimir a Israel. Hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. ¿No le ha pasado a usted y a mí lo mismo? Confesamos al Señor, leemos las Escrituras, que Él es la vida, que en Él hay victoria, que en Él hay esperanza, que Él es la resurrección. Vengan a Cristo todos los que están cargados, cansados. Yo os haré descansar. Yo soy la luz del mundo. Y vamos a Cristo, abrazamos a Cristo, nos congregamos y de repente comenzamos a ver el silencio de Dios. Comenzamos a experimentar que no todo sale como hemos creído. Y muchas veces pensamos y hemos dicho que Dios se olvidó de nosotros. Y hasta hemos pensado que esto es un cuento. Porque todo lo que me dijeron, que en Él hay victoria, que en Él hay esperanza, que todo va a salir bien con Él, que las tinieblas son disipadas, que la vida en Cristo es victoria, victoria, victoria. Y sin embargo, he abrazado a Cristo, he amado a Cristo. Sin embargo, no es así como lo han dicho. Así van los caminantes a Emaús. ¿Qué humano puede llegar a ser el Evangelio? Y sobre todo, quien bien conoce el cansancio en nuestra vida, los momentos oscuros, nos pueden asaltar en cualquier momento. La duda puede venir en cualquier momento. La crisis es parte del caminar del cristiano. Sin embargo, en medio del desánimo y en esta situación de falta de fe, en esta situación donde ya Cristo está muerto, donde fue una ilusión, fue un fraude, nos engañaron. Él dijo que iba a resucitar y no ha resucitado. Fue un fracaso. La vida de Jesús de Nazaret fue un fracaso, no ha resucitado. Quiero decirte en esta mañana que frente a la crisis debemos de mirar al resucitado. Cristo se involucra en nuestra crisis. Mientras van de camino, estos dos personajes
quiero ser reiterativo para que entre esta palabra a tu corazón. Van caminando desanimados. La duda entró en la mente y en el corazón de estos caminantes. Habiendo visto al Señor hacer milagros, la desesperanza se apoderó de estos caminantes. Quizás dijeron, nunca más vamos a seguir a Cristo, porque esto es una mentira. Volvamos a Emaús, a nuestras prácticas, a nuestro cotidiano vivir vacíos. No hay más Cristo. No creemos en Él. Frente a esta situación, queridos hermanos y amigos, de falta de fe, de duda, que es propia del ser humano, mientras van de camino, un desconocido se acerca a estos dos discípulos y empieza a caminar con ellos. El camino es largo y se hace más llevadero en compañía de alguien. Pero sepa usted que no es un simple desconocido el que va al lado de estos caminantes. Jesucristo se acerca a estos caminantes, callado, y comienza a escucharles. Se interesa por sus preocupaciones. Conocía perfectamente el detalle de sus vidas. Todo lo que estaban pasando. Él se acerca, quiere oír. Les invito a observar el relato. Sucedió, el 15, sucedió que mientras hablaban y discutían, cuando se pierde la fe, cuando entra la duda, cuando entra la crisis, comienza este vocablo a hacerse una realidad. Discutían entre sí. Están discutiendo. Y el discutir es, bueno, pero ¿y cómo? Es una mentira lo que decía entonces este personaje llamado Jesucristo, si él dijo que iba a resucitar. Bueno, ¿era el Mesías o no era el Mesías? ¿Qué decía la Torá? ¿Qué decían los profetas? Pero mira, ya vamos en el tercer día y no ha resucitado. ¿Y dónde quedó lo que él dijo? No, es que a lo mejor lo que él dijo lo quiso decir metafóricamente o lo quiso decir simbólicamente. Discutían entre sí. Cuando se pierde la fe, se abre una puerta en el corazón y comienza la duda a entrar y se puede transformar esto en una discusión, ya sea con un miembro del cuerpo de Cristo o la discusión es directa con Dios. Bueno, si tú dices ser un Dios de amor, si tú dices amarme, ¿por qué has permitido esto? Bueno, si usted, hermano, dice que Él es sanidad, ¿y por qué mi padre, mi madre? ¿Y por qué mi amigo, por qué mi hermano está enfermo? Si las escrituras dicen de esta forma, ¿por qué no se cumplen las escrituras? Discutían entre sí. Están estos caminantes afectados emocionalmente, vuelven a Emaús,
sin una visión clara. Yo no sé, no lo dice el pasaje. Especulación, me atrevo a decir, pareciera que vienen de Jerusalén. Pareciera que vienen de Jerusalén. ¿Fueron a Jerusalén a lo mejor? Símbolo del sistema religioso, y escucharon al rabino, escucharon al maestro, estuvieron en la liturgia, no sé, y vuelven totalmente desarmados. Se acabó el cristianismo, señores. Se acabó este mito. Ese personaje murió. Y teníamos toda la esperanza que él había de redimir a Israel. Pero nos mintieron. Y van caminando a Emaús. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Bendito sea el Señor. En medio de las crisis, el Señor siempre se involucra. Siempre el Señor Jesucristo se involucra con nuestras lágrimas. El Señor Jesucristo, escúchame, el Señor Jesucristo no es como los dioses de algunas religiones, que ese Dios vive simplemente en el Olimpo, que ese Dios está distanciado de sus criaturas. Jesucristo camina contigo. Jesucristo camina conmigo. Jesucristo se acerca a nuestro dolor. Jesucristo se involucra en nuestra crisis. Comienza a escucharles. Se interesa por sus preocupaciones. Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. A lo mejor el Señor no ha llenado nuestro corazón o nuestra mente con una explicación racional, una explicación académica frente al dolor. A lo mejor el Señor no ha respondido con una respuesta lógica, intelectual, frente a mi dolor, frente a la crisis que yo puedo enfrentar. Sin embargo, Él camina contigo y camina conmigo en nuestros dolores, en nuestras tristezas. Va a nuestro lado. Y comienza aquí la labor del Señor Jesucristo a reanimar, a traer esperanza, a traer vida, a traer paz al corazón de estos discípulos. Comienza a cambiar la situación de estos discípulos. Comienza a transformar, a provocar una metamorfosis, desanimados, sin esperanza, llenos de duda, decepcionados. Les fallaron, les falló la religión, les falló el mismo Jesús. Así van de regreso a Emaús, totalmente en una crisis emocional, espiritual. Vuelven a Emaús, a su cotidiano vivir. Y el Señor se acerca, les oye. Y aquí comienza la operación de restauración, de traer la vida. Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos.
mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Ese es un gran problema. Él ha caminado contigo siempre. Escucha la palabra directa del Señor. Él no desconoce los dolores que has enfrentado. Él no está ajeno a tus lágrimas. Él no vive distante a tus dolores. Él no vive a espalda de tus fracasos. Él no vive lejos de la crisis que estás enfrentando. Él camina contigo. Él te contiene, Él te fortalece. Él te anima. El problema es que muchas veces no lo vemos. Muchas veces ponemos nuestra mirada en las circunstancias, ponemos nuestra mirada en el mismo problema y no vemos al Señor tratando con nosotros. Pedagógicamente, didácticamente, el Señor está haciendo una obra extraordinaria en el desierto, por así decirlo, en el valle de sombra y de muerte, pero no lo entendemos, en el momento no lo entendemos y en el momento solamente lanzamos palabras muy agresivas contra Dios, porque somos humanos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. El Señor va con ellos y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Qué están discutiendo ustedes? ¿Cuál es el drama? ¿Cuál es la situación? Vengo oyendo, vengo escuchando, vengo oyendo que están discutiendo. No lo dice el pasaje, pero están descontrolados. Esta discusión tan intensa entre ustedes, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Y por qué estáis tristes? ¿Están tristes? ¿Están desanimados? La desesperanza se apoderó de ellos. Más encima, dice el verso 16, los ojos están velados y discuten. ¿Cómo sería el ambiente de discusión? Llenos de tristezas, llenos de dudas, y regresan a Emaús vacíos. Y el Señor les dice: ¿qué discuten? ¿Qué les pasó? ¿Qué les sucedió? Yo vengo yendo. ¿Y por qué están tristes? El Señor te dice esta mañana: ¿por qué discutes conmigo? ¿Por qué discutes conmigo? Te dice el Señor y me dice a mí. Si yo conozco todo lo que estás viviendo. Si yo conozco todo lo que usted está viviendo. Yo he oído todo. ¿Por qué estáis tristes? El 18. Respondiendo uno de ellos, que se llama Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero? Forastero. Era el Hijo de Dios, era el Verbo encarnado, era el preexistente, era el primogénito, era la simiente de Abraham, la simiente de la mujer, era la eternidad misma caminando con ellos. Y les dice: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días?
¿Eres tú el único caminante, el único forastero? ¿No has oído lo que ha pasado en estos días? XIX. Entonces él les dijo, ¿qué cosas? El Señor sabía. El Señor sabía lo que había acontecido. Pero ahí está la didáctica del Señor. Ahí está la pedagogía del Señor. Algunos dicen que el Señor es hijo de su tiempo. Judío, pero parte de la cultura griega. Y la cultura griega era siempre dada por la filosofía griega a preguntar más que dar respuestas. La pregunta para provocar en el receptor una respuesta y así esa respuesta se vuelve en otra pregunta y la verdad va fluyendo. ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Mira, por favor, iglesia, observa esto, iglesia. Estoy aquí para darte un alimento sólido. Estoy aquí para poner un fundamento en tu vida, en tu ser de Cristo. No tengo la oportunidad todos los días en la semana para enseñarte las Escrituras, pero por favor, toma este tiempo intenso con las Escrituras. Ellos comienzan a responder, pero responden con una visión limitada. Jesús Nazareno es simplemente un profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Bueno, estos caminantes a Emaús no tenían conciencia que el ministerio de Cristo tenía que ver con la muerte, tenía que ver con la pasión, tenía que ver con la persecución, pero también tenía que ver con la resurrección y tenía que ver con la exaltación. Pareciera que estos caminantes tienen una visión limitada de Jesucristo, habían leído mal la Torá o la Tanaj y solo querían ver a Jesucristo resucitado. Pareciera que ellos están pensando en una resurrección política o en una muerte política para traer, perdón, una respuesta política ideológica. Ellos quieren verlo resucitado. No entienden todo el ministerio de Cristo el Señor. Varón profeta, poderoso en Dios y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Iglesia, toma conciencia, los caminantes están hablando con él. Los caminantes están hablando con él y le dicen, bueno, tú eres el único forastero que no sabes lo que ha acontecido. Y él sabía todo. Si de él habla la ley, si de él hablan los profetas, si de él habla todo el Antiguo Testamento, y él está conversando con ellos. El 21 dice, pero nosotros esperábamos que era él el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles y quienes dijeron que él vive. Bueno, ¿eres tú el único forastero que no sabes que a Jesús Nazareno, poderoso en obra, a Jesús Nazareno,
poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Tú no sabes eso, que lo entregaron a los gobernantes, lo mataron, lo persiguieron los sacerdotes. Y ya es el tercer día. Y él había de redimir a todo Israel. Aunque algunas mujeres andan diciendo que él vive, que él ha resucitado, que él está vivo. Y han visto visiones de ángeles. ¿Tú no sabes eso? Bendito sea el Señor. Él vive. Él vive y Él está resucitado y camina contigo y te abraza. En este momento Él te abraza y la paz de Él llena tu vida y tu ser. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le dieron. El problema de estos caminantes a Emaús pareciera que es la incredulidad. Tienen, dice el pasaje bíblico, los ojos velados. Y aquí dice, pero a él no le vieron. Fueron al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. No le vieron físicamente y tampoco les están viendo espiritualmente. El 25. La respuesta del Señor a los caminantes a Emaús, escúchame bien, los caminantes a Emaús simbolizan y representan nuestra vida en este caminar con Cristo. Muchas veces hemos vuelto a nuestros hogares, a nuestras casas, a nuestra habitación, al cotidiano vivir sin esperanza, sin fe. Dudamos, llenos de amargura, llenos de tristeza, porque lo que dicen las escrituras y aquello que nos predican parece que no funciona, parece que no es una realidad, parece que no es verdad. Sin embargo, en ese transitar del peregrinaje cristiano, Jesucristo se acerca a nosotros, Jesucristo está con nosotros porque Él vive y Él está oyendo. Y Él está con sus oídos abiertos para escuchar lo que estamos viviendo y después Él aparece sobrenaturalmente, bendito sea el Señor. Aquí aparece. Y sabe, dos cosas por el tiempo no puedo explicarlo, lo vamos a seguir el día jueves. Dos cosas van a ser elementales para transformar a estos discípulos. Una cosa, escúchalo, es la profundidad de las escrituras. La profundidad de las escrituras. Jesucristo les va a abrir el entendimiento, pero a través de las escrituras. A través de las escrituras. Cuando las escrituras se abren de par en par para revelar a Cristo, para mostrar a Cristo, ese Cristo comienza a abrir la mente, el corazón de estos discípulos. Y el otro elemento es cuando les parte el pan, la mesa del Señor. Amados, el tiempo es limitado. Voy a continuar la próxima semana con este relato, porque es un relato muy largo para explicar cómo estos dos discípulos son cambiados, experimentan una metamorfosis después de estar desanimados, después de estar llenos de dudas, después de estar llenos de tristezas. Se enfrentan a Cristo, Cristo les abre las escrituras, Cristo les parte el pan y estos hombres, sus ojos se abrieron y entendieron
quién era el que caminaba con ellos. A tal extremo, que estos decían: ha resucitado el Señor verdaderamente. Ha resucitado el Señor verdaderamente. Y le dijeron: quédate con nosotros, porque ardía el corazón mientras el Señor les abría las Escrituras. Vamos a tener un tiempo para compartir la cena del Señor, un tiempo hermoso. Solo te puedo decir en esta exposición: Él camina contigo y Él te escucha. Él oye tus interrogantes y Él no está ajeno a tus lágrimas. Y Él no está ajeno a tus fracasos y a mis fracasos. Él no está ajeno a tus pecados, a mis pecados, a tus fragilidades, a mis fragilidades. Él no está ajeno, Él no está distante. Él va a tu lado y a mi lado. Nos acompaña. Que el Espíritu Santo nos abra el entendimiento para darnos cuenta que ese caminante no es simplemente un forastero, no es simplemente un caminante, no es simplemente alguien común y corriente. Él es la vida, Él es la eternidad, Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que va a nuestro lado. Vamos a tener un tiempo para compartir la cena del Señor. Los hermanos que están escribiendo, sean muy bendecidos. Vamos a continuar con esta exposición porque es una exposición muy larga, son muchos versos y por favor no se lo pierda. En cualquier momento vamos a continuar con esto porque hay que explicar algunos vocablos, hay que explicar algunos versos y hacer conexiones con el Antiguo Testamento, pero en este momento quiero que usted se quede con esta verdad. Van caminando a Emaús, habían visto milagros, habían visto señales y están llenos de dudas porque ellos esperaban que Cristo había de resucitar. Sin embargo, no logran entender que Él vive, que Él ha resucitado, no logran ver esta realidad. Pareciera que ellos simplemente quieren una parte del ministerio de la piedad, una parte del ministerio de Cristo, que es solo la resurrección, pero no toman conciencia que no hay resurrección si no hay muerte, si no hay padecimiento. Quieren obviar el padecimiento de Cristo y simplemente quedarse con la bendición. No logran entender todo el ministerio de Cristo. Y otra cosa, Jesucristo se acerca cuando ellos van caminando. Y dos cosas suceden. Con las Escrituras, Jesucristo les abre las Escrituras, no las Escrituras físicamente, sino que recita las Escrituras y Jesucristo les comparte el pan. Las Escrituras provocaron en estos discípulos que lo invitaron a quedarse al Señor en su casa. Y cuando Él les parte el pan, les abrió el entendimiento. Algo sucedió dentro de su corazón. Y esos discípulos, sin esperanza, depresivos, por así decirlo, llenos de amargura, llenos de duda, ahora son transformados porque van a proclamar que Él vive, que Él verdaderamente vive. Vamos a compartir la cena del Señor. Las Escrituras dicen de la siguiente manera en Primera de Corintios capítulo 11, 23. La cena del Señor es una ordenanza que deben participar aquellos que son seguidores de Cristo, aquellos que
han hecho de Cristo su Señor, han confesado a Cristo como su Rey, ellos en conciencia, en sabiduría, pueden participar de la mesa del Señor. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Si usted está en su casa, por favor, tome su pan. Este es un momento profundo, es un momento de seriedad. Tomó pan. Este pan simboliza, representa la vida del Señor, la realidad del Señor, todo lo que el Señor fue y todo lo que el Señor hizo por nosotros. El que no come mi cuerpo, dijo el Señor, y el que no bebe mi sangre no tiene comunión conmigo. La noche que fue entregado tomó pan. Tome el pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Él es el verdadero pan que descendió del cielo. No el pan del Antiguo Testamento. El que come de este pan, metafóricamente, el que se alimenta de Cristo, el que come de Cristo, de su vida, de sus enseñanzas, de sus principios, nunca tendrá hambre. Le invito, querida iglesia, a comer el pan junto a los que están contigo, en el nombre del Señor. Bendito sea el Señor. Damos gracias por su muerte, porque en esa muerte vino la esperanza. Esa muerte nos abrió el camino, vivo y nuevo, hasta la misma presencia del Padre. Un solo sacrificio, una vez y para siempre. ¿Puedes bendecir a los que tienes a tu lado? Puedes dar gracias al Señor porque puedes comer de este pan. También dicen las Escrituras: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Esta es la copa del nuevo pacto. La sangre que fue tipológicamente anunciada en el Antiguo Testamento. La sangre de muchos sacrificios y muchos animales. Esa sangre del Antiguo Testamento no pudo quitar el poder del pecado en el corazón de los hombres. Pero la sangre de Cristo fue derramada en el Calvario. Y esta sangre es la sangre del nuevo pacto. El pacto sobre mejores promesas. El pacto que Dios hizo con su Hijo. Y este pacto es el pacto de gracia. Les invito, queridos amigos y hermanos, en conciencia de Cristo, en la gracia del Señor, a participar de la copa. Que el Espíritu Santo ministre a nuestro corazón. Que el Espíritu Santo ministre a nuestra alma. No es cualquier copa. Es la copa del nuevo pacto. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Bendito sea el Señor. Damos gracias al Señor porque Él es bueno. Damos gracias al Señor porque podemos participar de esta ordenanza entendiendo lo que estamos haciendo. Sean bendecidos, queridos hermanos. Les bendigo en el nombre de Cristo. Bendigo tu vida.
bendigo tu alma, bendigo tu mente, bendigo todo tu ser. Si estás como los caminantes a Emaús, pido al Padre en este día que haga real a Cristo en tu caminar. Pronto vamos a seguir con este relato. No te lo puedes perder. Esa expresión, no ardían nuestros corazones cuando este hombre nos abrió las escrituras. Ese es un pasaje potente, profundo. Lo vamos a compartir muy pronto. Muchas gracias. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a los que están en sintonía. Bendigo a los que están, Señor, los que han escuchado esta reflexión. En el nombre de Cristo, yo pido tu asistencia, pido tu intervención sobre la vida de muchos amigos y muchos hermanos que a lo mejor se han identificado con los caminantes a Emaús. Han perdido la fe, han perdido la esperanza, han sido decepcionados por la religión, les han mentido los sistemas religiosos y vuelven a casa, vuelven vacíos, vuelven sin fe, vuelven en una crisis de duda impresionante, a tal extremo como los caminantes a Emaús discuten, están tristes, pero que tu presencia en este momento se pueda acercar a ellos y los pueda abrazar y les pueda bendecir. Y en un acto sobrenatural, Señor, tú puedas abrir las escrituras para que todo su entorno cambie y el entendimiento sea abierto. En el nombre de Jesús, bendigo a todo el cuerpo de Cristo. Pronto nos vamos a encontrar nuevamente con esta palabra. Gracias a todos los hermanos por los comentarios a la palabra. En el nombre de Jesús, pronto va a seguir aquí el RIE. Que Dios les bendiga. Paz del Señor.